¿Estás de acuerdo conmigo cuando digo que ser madre es una de las tareas más trascendentales que Dios nos ha confiado? ¿Sí? Pues déjame decirte que no tienes que hacerlo sola. Soy Cecia, madre de Josué Daniel y Josué David. Soy Milka, madre de Fraimé, Lucas y Moisés. Soy Kaylee, madre de Estela y Noah. Y somos 3 amigas, 3 madres unidas por el mismo propósito. No podemos negar que la maternidad es tanto hermosa como retadora. Te invitamos a nuestra mesa, donde ponemos a un lado las diferencias y nos abrazamos y apoyamos mientras crecemos en este rol de la maternidad. Busca tu lápiz, prepara tu corazón. Esto es La Libreta de Mamá. Thomas Edison dijo acerca de su madre: "Por mi madre soy lo que soy". Ella fue tan genuina y reconfortante. Sentía que tenía a alguien por quien vivir, alguien a quien no debía decepcionar. Abraham Lincoln describió a su madre como la persona a quien le debía todo lo que él era y podía llegar a ser. George Washington dijo: "Mi madre fue la mujer más hermosa que jamás haya visto. Le debo todo lo que soy. Le atribuyo todo mi éxito en la vida a la educación moral, intelectual y física que recibí de ella". No podemos dudar que como madres tenemos una gran influencia sobre nuestros hijos. Sin embargo, muchas veces puede pasar que nos sentimos insuficientes. Sentimos que no tenemos lo que necesitamos para llevar a cabo esta gran tarea de ser una influencia o la influencia principal en la vida de nuestros hijos. Hoy en la libreta de mamá hablamos precisamente de eso, acerca de la influencia de una madre. Y para eso contamos con una invitada que nos da muchísimo gusto tener. Una invitada que es madre, es esposa, psicóloga y trabaja con muchos jóvenes y familias, esposa de pastor. Y yo diría que un amor de persona, ¿verdad que sí, chicas? Abuela. Ay, abuela también. Y un amor de persona. Hoy tenemos con nosotras en la libreta de mamá a Laura de Flaquer. Qué felicidad tenemos, Laura, en verdad. Cuando veníamos en el camino decíamos que queríamos ser como usted. Ay, sí. Ay, gracias. Realmente es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. No, para nosotras en verdad fue un placer y damos gracias a Dios por su vida, por su amabilidad y su disponibilidad. Señores, fue con poco tiempo relativamente que le anunciamos a Laura que íbamos a estar por aquí de visita y ella pues de inmediato accedió a grabar con nosotras para ser de bendición a nuestra comunidad. Y más cuando le dimos unos cuantos temas. Yo recuerdo que usted y yo hablábamos acerca de, yo le dije, bueno, usted puede elegir entre esos temas y a usted le gustó este tema acerca de la influencia que tiene una madre en la vida de sus hijos. Para mí es un tema que me gusta, me apasiona, sobre todo porque veo mucha confusión en las madres de hoy en día, tanto en la iglesia como en nuestro trabajo en el colegio, con las madres de los alumnos. Hay mucha considerarse a las mamás como ellas se consideran a sí mismas como insuficientes, como no capacitadas, como que necesitan algún experticio que venga como de fuera o de una persona o alguien que sepa más que ellas, que las ayude. Entonces, para mí es importante como poder hablar de este tema y poder conversar de factores que influyen en esa parte. Entonces Dios nos hizo completas, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos todo suficiente en Dios para nosotros poder ser las madres que Dios quiere que nosotras seamos. Claro, Dios fue que nos creó, que nos diseñó de manera que podamos ser madres. Es decir, es un diseño que viene de Dios y en ese mismo diseño hay un propósito y hay toda una capacitación a nivel biológico, pero también psicológico y emocional de cómo nosotros estamos preparadas para recibir un niño, para criarlo, para alimentarlo, para
darle una vida que realmente sea propicia y sea florezca, ¿verdad? En ese sentido. Entonces pienso que nosotros como madres tenemos esa capacidad, tenemos ese diseño dado por Dios. Tenemos como creyentes la guía de la palabra de Dios y de su espíritu que está en nosotros. Y yo creo que eso es algo que muchas mujeres creyentes están como, a veces no se enfocan o no ven claramente esa parte de que es Dios que nos capacita, que tenemos los recursos en su palabra, que tenemos su espíritu que nos ayuda y nos fortalece, y vamos como fácilmente a dudar de nosotros mismos, de nuestra capacidad, y corremos a otras personas o a otras fuentes que nos digan cosas diferentes. Y hoy en día, con el aumento de la comunicación a través de todas las facilidades que tenemos hoy en día, pues hay muchas, yo diría que hay muchas corrientes que llegan, hay muchas influencias que nos dicen tantas cosas. Y yo veo, por ejemplo, a las madres jóvenes tan confusas acerca de qué es lo que van a hacer, cómo van a trabajar con los niños, inclusive cómo van a prepararse para recibir a los niños. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hoy en día yo veo que se ponen muchos requerimientos para que una mamá, por ejemplo, se prepare para dar a luz. Y tiene que tener esto, aquello, y este aparato y aquel aparato. Y son cosas que a la larga uno ve y uno dice, realmente es necesario. Y veo mucha ansiedad, sobre todo en las madres, en cómo vamos a enfrentar esto. No veo como esa confianza, como, bueno, Dios me ha dado este hijo y Él me dará la capacidad y junto a mi esposo vamos a criarlo. Y es como, no, estoy siempre dudando de qué yo puedo hacer. Y creo que es importante que nosotros, pues en ese sentido, tengamos una teología correcta acerca de la maternidad, qué es, qué Dios dice que es y cómo nosotros podemos hacer ese trabajo con la ayuda de Él, de su espíritu, como le dije al principio, y de su palabra, porque nosotros tenemos esos recursos que Dios nos ha dado y tenemos que utilizarlos. Y gracias al Señor, las que pueden tener sus esposos, que también pueden criar con ellas, tienen ese complemento, que es el complemento perfecto para poder criar a los hijos en el temor del Señor. ¿Y qué usted cree que ha pasado? Por ejemplo, de esa generación, por ejemplo, esa generación pasada como a esta, ¿cuál es el factor que ha hecho como que las madres como que nos vayamos como, apartando? Exacto, como de ese mismo diseño y que cada vez nos hacemos más insuficientes, o sea, nos creemos insuficientes, pero es por lo mismo, la misma lejanía, ¿verdad? Sí, yo pienso que hay un factor que es muy común entre la juventud hoy en día, en la cultura que tenemos ahora a nuestro alrededor, y es que todo lo viejo no funciona, no sirve. Entonces, eso es algo muy viejo, inclusive los libros. Este libro está actualizado, no está actualizado. Es decir, y tenemos que tener en cuenta que la verdad no se actualiza, la verdad es. Es decir, la verdad siempre ha sido. Y, por ejemplo, yo te citaba un libro, un libro que estuve leyendo ahora, de 1800. Cuando yo vi este señor escribió en 1800. Y sin embargo, es tan acertado en las cosas que dice sobre la maternidad. Es un historiador, un pastor, pero de los 1800. Sin embargo, lo que él está diciendo ahí es algo que nos compete a nosotros hoy y que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, creo que hay una corriente que te dice que lo novedoso, que lo último, tristemente, muchos expertos, entre comillas, que el experticio, cuando uno viene a ver de dónde lo ha sacado, no es de la palabra, no son personas que están conociendo el diseño de Dios, sino que vienen con teorías diferentes y realmente esas cosas afectan
a las madres jóvenes, entonces se ven muy atraídas. ¿Será que yo debo hacer esto así? ¿Debo hacer aquello, lo otro? Me están diciendo que esta disciplina debe ser de esta manera. Sin embargo, yo veo en la palabra otra cosa. Entonces, en todo esto, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, tenemos que tener como ese filtro. Y todavía las madres de hoy, todavía más. Porque tenemos eso, primeramente, ese rechazo a lo viejo, que es como cultural. No, lo novedoso es lo mejor. Y por el otro lado, tenemos muchas voces diciéndonos cosas diferentes, diciéndonos opiniones, expertos que a veces uno ve hasta sus propias vidas y uno dice, pero ¿cómo esta persona está enseñando si su propia vida no refleja un orden o una guía realmente clara? Entonces, yo creo que hay mucha confusión hoy en día. Y yo no sé si usted lo considera así, pero algo que nosotras hemos hablado en conversaciones así entre nosotras es que a veces el mismo hecho de estar viviendo en esta época tan digital y tan tecnológica nos hace, por ejemplo, ir a las redes sociales y ver a una madre que es muy talentosa en este aspecto, otra madre que es tan talentosa en este aspecto, una madre que es excelente dándole la comida más saludable al niño, una que hace homeschool, otra que es la más creativa, y yo estoy en mi casa como que apenas sobreviví al día, y eso me hace sentirme aún más insuficiente. ¿Usted cree que esa comparación que se da a veces en las redes sociales de lo que vemos también nos puede llevar a esos sentimientos? Sí, claro, porque la comparación es algo que es yo diría que es una de las destrezas del pensamiento importantes que Dios nos dio como seres humanos. Fíjate que Dios se identifica como el incomparable Dios de Israel. Entonces, ¿qué significa eso? Que Él no se puede comparar con nada. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que ver que tenemos esa tendencia a compararnos, a yo ver esto y decir, ay, mira, me gustaría ser así porque ella se ve tan feliz. Y algo que yo le digo mucho a los jóvenes y le digo también a las madres, realmente lo que nosotros vemos en las redes sociales no es toda la verdad sobre la vida de las personas, porque las personas ponen su mejor cara, su mejor momento. Nadie va a postear en ningún sitio. Hay personas que hacen, supuesto, están llorando o algo, pero aún así no están publicando lo peor. Aún así. Y la vida tiene sus etapas buenas, sus etapas de dificultad, y eso es normal. Entonces, hoy en día se vende esa idea de esa plenitud, de esa perfección, de fulana de tal, que yo la tengo que seguir porque en la alimentación ella es muy buena. Sí, pero tú tienes también a tu mamá, tú tienes a tu abuela, que te daba esos consejos a veces tan sanos de cosas que ellos hacían y que son importantes porque te criaron a ti, criaron a mucha gente en esa época, pero se tiende como a decir, no, eso es de viejos. No, hay muchas cosas que vienen de la experiencia de personas que vinieron antes que nosotros debemos enriquecernos de eso. Entonces, creo que en esa parte las jóvenes, yo le diría, y las madres jóvenes, dejen de ver tantas cosas y enfóquense en qué dice la palabra de Dios acerca de tu rol, de cómo tú debes estar cerca de tu hijo, porque hoy en día también, aparte de eso, y esto es otro tema también, el hecho de que se demanda mucho de la mujer fuera del hogar. Y ese es otro tema Claro. que es también muy importante. Las mujeres hoy tienen una demanda de salir fuera del hogar. Realmente hay un desprecio por el trabajo del hogar. Es decir, una persona puede decir, no, yo estoy criando a mis hijos. Y la gente te dice, ajá, ¿y qué? ¿Y qué más? Claro. Como si eso no fuera suficiente. Entonces, óyeme, si estás en la casa criando tus hijos, eso es el trabajo mejor y más grande y más importante que tú puedes hacer ahora mismo en la vida de tu familia. Y yo creo que eso se ha perdido también, el hecho de que hay esa demanda. Hay muchas cosas, muchos factores, ¿verdad? A nivel del mundo que estamos viviendo, la condición hasta económica, social, de todo, que afecta.
el pecado ha hecho sus estragos en los matrimonios, mujeres solas, llevando a cabo su labor de familia, de dirigente de su hogar, que es completamente incompatible a veces con muchas de las cosas que nosotros podemos ver. Pero, como les digo, el diseño de Dios es muy claro y las cosas que Dios dice en su palabra están ahí para que nosotros nos vaya bien. Ese es algo que no podemos dejarnos encantar por esas voces que nos dicen, te va a ir bien si tú haces tal cosa. Y te va a ir bien por, bueno, ¿qué dice Dios? Si es contrario a la palabra de Dios, no me va a ir bien, porque Dios dice que haciendo las cosas que Él me dice, me va a ir bien. Amén. Y esa es la promesa. Y por eso nosotros como creyentes debemos tener, como dice la persona a veces, como anteojera, no mirar para tantos lados. Sí, porque si sino, fuese como, es como si estuviéramos distraídas, como nos distraemos en cero azúcar, cero esto, o sea, cosas que son importantes, no es que no lo hagamos, pero nos distraemos como en tantas cosas que deberíamos hacer según, que no sé, pero según Instagram, que se nos olvidan como, y realmente no nos dan ni la energía, ni la fuerza, ni el tiempo para hacer las cosas de Dios, que debería ser la primera cosa. ¿Y cómo influye ese sentimiento de no soy suficiente, no tengo lo que se necesita? ¿Cómo eso viene a ser un obstáculo en que yo como madre sea una influencia en la vida de mi hijo? ¿Usted cree que en verdad obstaculiza ese sentimiento de no soy suficiente? Claro, porque tus hijos necesitan tu guía y tu voz. Y cuando tú estás distraída, como tú decías, con muchas cosas, tú no tienes la capacidad de decir, esto es lo que yo voy a hacer con mi hijo. Esto es lo que Dios me pide ahora mismo. Esto es lo que junto con mi esposo voy a hacer para lograr esto. Sino que estamos distrayéndonos con otras cosas y para criar, y ustedes mismas lo saben que han criado, se necesita tiempo, paciencia, cuidar nuestro propio carácter, nuestra vida espiritual, para estar completamente preparados para esos retos. Porque los niños demandan cuidado, demandan atención, amor. No podemos estar tan distraídos. Estamos dejando a veces cosas importantes por hacer cosas que realmente no tienen un valor en lo que es la crianza. Y eso lo veo mucho hoy en día. Me pasó a mí porque es una tentación, es una tendencia a yo buscar algo diferente. Nadie te dice en tu casa como, óyeme, tú sí estás criando muy bien. ¿Cuánto tú has alimentado bien ese bebé? Mira qué bien. Óyeme, esta casa sí está ordenada. Yo de verdad te felicito. No, ¿qué es lo que se celebra mayormente? Mi éxito fuera. Claro. Tú eres una mujer exitosa. Ah, sí, yo estoy aquí en esta empresa haciendo tal cosa, o yo estoy realizando esta labor. Todo fuera de la casa. Todo lo que es dentro de la casa es como, ¿y tú estás haciendo? ¿Y qué? ¿Y qué es lo que tú haces en la casa? Es decir, si ustedes se dan cuenta, lo saben como mamá, para ser una ama de casa que cría a su familia bien, eso es una ingeniería. Sí. Eso es una destreza de un ingeniero industrial. Claro. ¿Cómo tú haces secuencia de alimentación y ahora pongo la comida y después limpio y después, espérate, el muchacho está llorando? Es decir, todas esas cosas están ocurriendo y tú estás coordinando todo eso. Es decir, eso es tan importante porque el hogar es la base de la familia. Entonces es tan importante el poder manejar mi familia, mi hogar, mis hijos de una manera correcta. Y hoy en día, de verdad, veo muchas influencias, muchas distracciones. Es la palabra adecuada. Madres distraídas con cosas que realmente desenfocan a la mujer de su labor principal, porque no es apreciada esa labor hoy en día. Entonces uno tiene que luchar con eso, porque es apreciada a los ojos de Dios, y es lo más importante. Pero tal vez no es apreciada para tus amigas. Yo me acuerdo de cuando yo estaba criando mis hijos pequeños, era
era difícil porque yo estaba en mi casa. Yo había estado trabajando, pero dejé de trabajar para estar con mis hijos. Y eso, en un momento dado, verme con 3 niños en un supermercado, desarreglada, con un muchacho poniendo mano, espérate, no pongas esto aquí, espérate, hay que comprar esto, déjame ver qué es lo más barato, todo eso, y de repente ver una amiga tuya que estaba trabajando, ¿y tú qué estás haciendo? Bueno, yo estoy aquí criando con mis hijos, y ella estaba tal vez muy bien vestida, con sus tacos, que acababa de salir de la oficina, había pasado por el supermercado, y yo, mi tendencia era como a sentirme mal. Yo estoy mal, ella está bien, porque mira qué bien se ve. Claro. Yo me siento desbaratada, pero al mismo tiempo siempre me acordaba y siempre me decía a mí misma en ese momento, ¿y sus hijos dónde están? ¿Con quién están? Los míos están conmigo. Y yo los conozco, yo sé quiénes son. Pero tal vez los de ella lo está criando una nana o otra persona. Entonces, realmente no está haciendo la influencia que Dios dispuso que fuera la mamá, sino que es otra persona. Y Dios me ha dado a mí esa capacidad, porque me lo puso en el vientre. Desde ahí yo lo conozco. Desde ahí yo sé cuándo se mueve, cuándo no, qué sonido lo inquieta, quién no, cómo oye la voz del papá y se mueve. Todas esas cosas yo las conozco internamente. Y es muy importante porque Dios me la dio precisamente para que ese conocimiento me ayudara a cómo criar ese hijo. Y yo, escuchándola a usted con tanta sabiduría hablar, veo que cuando se sale del diseño de Dios y cuando tú te vas a ser exitosa, tú puedes tener un sentimiento de insuficiencia, pero también estás haciendo insuficiente, porque no estás haciendo lo que te corresponde hacer como madre, que fue a lo que Dios te llamó, que era lo mismo, que era lo que usted estaba haciendo en ese momento. Entonces se juntan dos cosas que te llevan como a culpabilidad en algún momento. He hablado con muchas madres que trabajan fuera de la casa que se sienten muy culpables. Se sienten culpables de no estar ahí en momentos especiales de sus hijos, que no estuvieron presentes, inclusive que se duelen con cosas que ellas debieron haber hecho cuando los niños estaban pequeños y no lo hicieron. Y es triste ver eso, pero eso es lo que uno tiene que tratar de enseñar a las jóvenes, que es lo más importante, modelar eso con la propia vida de uno, como uno le da esa importancia al hogar, a los hijos, a la familia, que es el primer lugar que debe estar. Después de Dios es la familia, esa es nuestra prioridad. Claro, yo pienso que, bueno, no sé, usted me dirá si está de acuerdo, pero nosotras ya por el papel que tenemos de madre, por esa posición de ser madre, vamos a hacer una influencia grandísima en la vida de nuestros hijos y va a depender cómo nosotras respondamos al llamado, si esa influencia va a ser para bien o para mal. ¿Qué usted piensa? Claro, y esa influencia, fíjate, lo importante de la influencia de la madre es algo que no se puede cuantificar. La influencia de la madre, del padre también, porque estamos hablando específicamente de la madre, pero hablamos del padre y la madre, una familia. Esa influencia te prepara para que todas esas otras influencias que van a venir en tu vida, cuando tú las fundamentas, cuando tú las tienes ese cimiento fuerte, el niño es capaz de enfrentar esas otras influencias de manera que pueda manejarlas sin tener que dañar su vida de una manera, por lo general, de una manera tan desastrosa como uno ve muchas veces. Entonces, eso es un cimiento que tú das, una base segura a los niños. Y entonces, el no hacer eso, el no poder hacer eso en su juventud, después, cuando tú lo ves o lo ves tomando decisiones malas, tú dices, bueno, yo le puse el cimiento. Yo le dije lo que tenía que hacer. Yo estuve con él ahí. Ahora, en su pecado, él decidió o ella decidió otra cosa. Pero yo me siento en tranquilidad que con mis virtudes y mis defectos, yo hice lo que tenía que hacer.
Entonces, esa parte es importante porque eso te da una tranquilidad y te ayuda a que ante las aflicciones no sean tan amargas como puede ser cuando tú te dices, y yo no estuve ahí. ¿Ves? Entonces, creo que, como dice la palabra de Dios, haciendo lo que Dios nos dice, nos va bien. Tenemos menos culpabilidad, pero tenemos que tener convicción, tenemos que tener fortaleza para poder tomar decisiones bíblicas correctas, porque la tentación es mucha. Y se lo digo, yo pasé por eso, yo sé que la tentación es difícil. Ven acá, estaré yo haciendo lo que tengo que hacer. Cuando yo veo tanta gente, es más, pasando trabajo económicamente, y mire, y uno tiene que estar aguantado porque no da el dinero. Si yo estuviera por ahí trabajando, imagínate tú, estuviéramos mucho mejor. Pero no, esto es más importante. Pero fíjense, tú tienes que tomar decisiones. Decisiones que van a tomar un peso en lo que tú vas a hacer, cómo tú vas a decidir hacer las cosas. Pero, como le digo, es algo que Dios hace a través de convicciones, su palabra, su espíritu en la vida de una mujer creyente, para que pueda realmente hacer la voluntad de Dios sin temor a lo que piense la persona. ¿Y qué tú haces en tu casa? Bueno, si tú no sabes lo que uno hace en tu casa, me da pena por ti. Me da pena por ti porque en la casa hay tanto que hacer. Sí. O muchísimo. ¿Y qué usted le dice, por ejemplo, a esas madres como cosas prácticas que pueden hacer como día a día y cosas que tal vez no tienen que ser grandes como para influir en la vida de sus hijos cada día? Mira, hoy en día, para la mujer de hoy, yo les recomendaría no usen tanto las redes, no se expongan a las redes sociales de esa manera. Hagan una parte. Eso es una distracción muy fuerte. Recordemos que todas esas aplicaciones están diseñadas para hacernos adictos a ellas. Y nosotros no somos inmunes como seres humanos, como mamás, a ser adictos a eso, a querer yo ver en qué está fulanita y cómo le fue en su viaje y si se fue o no se fue o cómo está vestida o cómo lo que sea. Pero ¿qué de relevancia tiene eso en la vida de tus hijos y tu familia hoy en día? Es decir, eso es uno de los consejos que yo daría. Haz una parte, haz un ayuno de redes sociales y de contactos en internet y de seguir influencers que realmente hay cosas que uno puede ver que pueden ayudar, pero hay otras de verdad que son muy distractores para nuestra vida. Entonces, inclusive el mismo estar con esa eventualidad de todo lo que pasa, yo tengo que saberlo. Eso también es algo que consume mucho la mente de las mujeres hoy en día y entonces están muy distraídas. Eso lo consume a uno mucho. Entonces, eso es una parte. Otra cosa es, oye consejos de mujeres adultas que están alrededor tuyo. Oye consejos, ¿cómo fue que usted crió a sus hijos? Dígame qué cosas usted hizo para que durmiera bien. Qué cosas, cómo usted lo alimentó, porque yo veo que sus hijos son muy sanos. Es decir, llévese de consejos de personas, no de personas que usted ve que usted ni sabe quién es, que están en las redes. Entonces, llévense de eso, su familia. Si usted tiene una abuela, dígame, ¿cómo fue que usted crió a mi mamá? ¿Qué usted le daba? Dígame cómo pasó y usted, déjeme ver cómo fue que usted lo hizo. Es decir, hay consejos alrededor nuestro. Sobre todo tenemos personas a veces, madres cristianas, abuelas cristianas, que te pueden dar muchos buenos consejos de cosas que hicieron en su época y que te pueden ayudar hoy en día. Recuerden, no hay que actualizar la verdad. La verdad está ahí, siempre ha estado. Entonces, Dios ha hablado. Y lo que Dios ha hablado está presente de hace muchos años. Y entonces no podemos dejar a un lado eso para ver novedad de cosas que hoy en día no son hasta ni lógicas. Uno las ve y le pregunta a las jóvenes, pero ¿por qué tú haces esto? Y la verdad es que no es razón. Hay cosas hay cosas que yo veo, por ejemplo, en mamás que me dicen, no, hay que ponerle ahora un sonido para que duerman.
entonces el sonido es un sonido blanco. Ujú. Y sin eso no se puede dormir. Pero piensen, ¿cuál es el diseño de Dios? El diseño de Dios es que esos sonidos lo escuchaban los niños en el vientre. Pero ¿cuál es el diseño? Bueno, ya salió, ya el sonido que él debe escuchar son los sonidos cotidianos. Se dan alrededor. Si tiene un hermanito, si usted vive cerca de un sitio donde hay un sonido diferente. Y tiene que acostumbrar, ese es el ambiente donde va a vivir. Ahí es que se tiene que dormir, ahí tiene que vivir todo. Entonces, no, hay que volver al vientre. ¿Desde cuándo hay que volver al vientre? ¿Por qué el vientre es mejor que lo que él está viviendo ahora afuera conmigo? Es decir, son etapas donde, fíjate como que el razonamiento no es el razonamiento lógico y bíblico. Entonces, por ejemplo, por decirte algo que es algo que se está usando mucho hoy en día, cosas diferentes que yo veo las personas confundidas, las mamás. Pero tengo que hacer esto, tengo que comprar esto o no. Hemos sido muy engañadas de que tenemos que comprar de todo. Y son estrategias de marketing que nos han, completamente engañado a pensar de que necesitamos de cada cosita más de lo que necesitamos la Biblia, cuando realmente es lo que necesitamos. Y también yo lo que veo es que tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver al inicio, tenemos que volver al Señor, porque la verdad es que es abrumador todo lo que encontramos ahora. Yo que fui madre luego de un largo periodo, ahora estoy abrumador, que si el seno, que si hay que entrenarlo para dormir, que si la lactancia, que si la alimentación complementaria. Ahora hay dulas. Es abrumador. Tú no sabes cómo dormir a tu niño. Tú tienes que buscar una dula que te diga, una dula de lactancia, una dula de sueño, una dula de todo. Porque fíjense cómo al mismo tiempo es yo no puedo. ¿Qué tú le estás diciendo a la mamá? Tú no puedes. Tú necesitas toda esta ayuda para poder criar a sus hijos. ¿Y desde cuándo? Es decir, ¿por qué eso es así? Hoy en día, con ese afán de que vuelvan al vientre, igualmente, lo limitan a los niños con ese swaddle, que lo envuelven y lo limitan su mismo movimiento. Eso está en contra de lo que un niño debe tener en ya fuera del vientre, no debe estar amarrado. Hay muchísimos estudios que tienen añales, porque fue cuando yo estudié psicología de hace 1000 años, y ahí decía de las consecuencias de esas madres que envolvían a sus hijos porque eran personas indígenas que tenían que trabajar en el campo y los ponían en la espalda, de cómo los retrasos motores que ocurrían en esos niños que eran envueltos. Y ahora te dicen que tú tienes que envolverlo. Entonces, como para nuestra conveniencia, no por el bien de ellos. O sea, un sentido es para que ellos duerman más y nosotros podemos estar tranquilos. Y que es lo lógico, que un niño ya luego que sale empiece a ejercitarse. Porque nosotros realmente recibimos muchos niños con muchos retrasos. Retrasos motores, retrasos del habla. No se le habla a los niños hoy en día. Con la rapidez de los padres, el entretenimiento de los padres. Eso de sentarse, vamos a hacer trabalenguas, vamos a cantar algo de lo que sea. Y no, a veces uno ve falta de eso porque las madres no están distraídas. No están realizando esa labor. Están haciendo cosas que para ellas son más importantes. Si usted tuviera que dejar a las madres que nos ven con un mensaje, ¿qué usted le diría? Bueno, yo he dicho algunos. Que usted quiere que se le quede ahí. Quédese con ese mensajito. Bueno, yo dije parte del hecho de quitar las redes, por un lado, de enfocarse en lo que uno tiene que hacer, buscar consejos y sobre todo el poder tener un espacio para tener comunión con el Señor todos los días. Todos los días. Es decir, usted está lactando, usted puede oír la Biblia. Usted está haciendo un oficio en la casa, usted puede oír la Biblia, porque hoy hasta usa esa facilidad
Que no tiene que buscar un libro, una Biblia y sentarse y tener un espacio, no. Hoy en día tú pones la Biblia en audio y tú lo puedes escuchar. Es decir, mantenga esa conexión con qué dice Dios. Porque a medida que tú tienes una relación con Dios mayor, tú vas a buscar qué dice Dios en esto. Tú no vas a fácilmente comprar esa influencia que te viene de fuera, sino que tú vas a decir, ok, me están diciendo tal cosa, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo lógico aquí? ¿Cómo fue que Él creó? Y eso te va a ayudar a ti a poder hacer como un escudo donde tú puedas parar esas influencias que a la larga lo que son distractores de lo más importante. Ese tiempo pasa. A veces uno cree criando los niños como que eso no va a pasar. Y pasa tan rápido. Ay, Laura, qué agradecida estamos por usted, por su vida, por la sabiduría que Dios le ha dado y por tantas cosas que nos ha traído el Señor a través de usted hoy. Amén. Oramos que este episodio sea de mucha bendición para nuestras queridas mamis con libreta. Esto fue La Libreta de Mamá.